Sean bienvenidos a mi primer vídeo, sobre misterios y conspiraciones. Antes de todo daré una breve presentación, por motivo de tiempo y espacio hice el presente vídeo, con esta voz, de lo que ando, espero los próximos vídeos, hacerlo con voz humana, es decir con mi voz. De antemano pido disculpas si a alguien, ofendo con mi vídeo, porque va en contra de sus creencias, o porque arruine su infancia. Jajaja gracias. La historia oficial, la que la mayoría o casi todos conocemos. Todos hemos escuchado la historia del Titanic, o más bien, lo que nos han dicho sobre el barco, el cual era el segundo de una línea de superbarcos, mandados a construir por la empresa, Línea Estrella Blanca. Llamado en su momento, el barco más avanzado del mundo, emprendía su viaje inaugural, desde el puerto de Southampton, en Inglaterra, con rumbo a Nueva York, con 2.224 personas, 860 de las cuales eran tripulación. Entre los pasajeros se encontraban varios personajes importantes de la época, muchos de ellos millonarios. Los constructores del barco estaban tan seguros de su resistencia, que decidieron poner los mínimos botes salvavidas permitidos, 20, con capacidad para menos de la mitad de la población a bordo. A las 11:40 p.m., las condiciones atmosféricas no eran las más óptimas, pero tampoco eran malas. El vigía Frederick Fleet ve un iceberg, en curso de colisión, con el barco y alerta al timonel, ya que el capitán, se encontraba durmiendo. El timonel de nombre William Murdoch, ordenó el desvío del barco, y poner en reversa las máquinas, pero ya era tarde y la colisión fue inevitable. El iceberg rasgó el barco en 5 de sus compartimientos, lo que produjo su hundimiento 3 horas después. Alrededor del Titanic, se encontraban varias embarcaciones, incluyendo el californiano, que hubiera podido asistir rápidamente, y rescatar mucha más gente del desastre, pero al momento de lanzar las luces de bengala, alertando de que algo andaba mal, estas resultaron ser de color blanco, lo que en el lenguaje marítimo de la época eran malinterpretadas como luces propias de fiestas, dentro del barco y no de emergencia. De la misma forma, el Titanic envió comunicaciones telegráficas pidiendo auxilio, pero las naves más cercanas ignoraron el mensaje, o no lo recibieron. Apenas 2 horas después, apareció el primer barco, el RMS Carpathia, que rescató a los más de 700 sobrevivientes, que habían podido montarse en los botes salvavidas, en su mayoría mujeres y niños, que fueron llevados a salvo a Nueva York. El resto murieron ahogados o de hipotermia, por las gélidas aguas del Atlántico Norte, incluyendo al capitán, que decidió hundirse con su barco. Detalles como que los pasajeros que se quedaron a bordo del Titanic, que rayaban hielo del iceberg para sus whiskies, o que la banda tocó su música hasta el final, sin detenerse, solo son endulzantes para una de las peores tragedias marítimas, en tiempos de paz. Los restos del Titanic fueron encontrados a mediados de los años 80. Hay que dejar claro, que no te estoy contando lo de la famosa película, de James Cameron. El Titanic. Esa película mezcla realidad y ficción, la ficción es el amor entre Rose y Jack y la realidad, es el hundimiento del barco. Continuemos. Ahora, viene la historia que más me gusta, o la que no conoces es, la otra historia o la conspiración del Titanic. Robin Gardiner, en su libro Titanic, The Ship That Never Sank, o en español, Titanic, el barco, que nunca se hundió, describe que fue en realidad el Olympic, disfrazado de Titanic, el que se hundió premeditadamente, para estafar al seguro, entre otras cosas, dada la cantidad de problemas que había dado su defectuosa fabricación, y máxime después de quedar seriamente dañado en su incidente con el Hawke. Los dos grandes barcos, el Titanic y el Olympic, eran prácticamente idénticos, salvo por detalles menores. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic chocó con el crucero británico de guerra, Hawke. El capitán del Olympic era Edward J. Smith, quien estuvo más tarde al mando del Titanic, en su supuesto naufragio. En torno al incidente con el crucero Hawke, todo apunta a que la culpa fue del Olympic, al atraer con sus turbinas al barco contrario. Cuando el Olympic comenzó operaciones, el Titanic aún se encontraba bajo construcción, todo funcionaba a las mil maravillas, hasta que en 1911, sucedió la tragedia, por errores en las órdenes de navegación, el barco de la Armada Británica, el que anteriormente mencionábamos, el HMS Hawke, embistió de frente al Olympic dejando ambos barcos seriamente dañados, pero sin ninguna víctima mortal.
Después de una batalla legal, la justicia falló a favor de la Armada y declaró culpable del accidente a la tripulación del Olympic y responsable de las reparaciones a la línea Estrella Blanca. Este fallo puso en serios aprietos a la compañía, pues el Olympic no recibió dinero del seguro y estaba dañado, prácticamente necesitaría ser reparado. Para la Starway Line o línea Estrella Blanca, la quiebra era inminente, y la compañía decidió jugársela toda con el Titanic. Lo curioso es que, el panorama era malo para la compañía, pero en realidad no fue malo, pues el hundimiento del Titanic le permitió cobrar el seguro, ya que aparentemente fue un accidente, y con el dinero recibido, se pudo reparar el Olympic, que durante 20 años circuló los mares. O al menos eso suponíamos, hasta que en 1998, un investigador llamado Robin Gardiner, publicó un libro llamado Titanic. The Ship That Never Sank, en el que nos cuenta la maquiavélica realidad. Lo cierto, dice Gardiner, es que con la pérdida del Olympic, la línea Estrella Blanca no tenía dinero para reparar completamente al Olympic, ni para terminar completamente al Titanic, por lo que decidió hacer una de las más antiguas formas de fraude naviero, hacer pasar un barco por otro. Tomando partes del Titanic aún en construcción, la compañía, Estrella Blanca, hizo pasar al Olympic por el Titanic, reparándolo de tal forma que pudiera estar a flote unos cuantos días, pero con serios daños estructurales. La idea era llevar al Olympic, disfrazado de Titanic, a alta mar, sufrir un accidente fortuito, cobrar el seguro, y con ese dinero terminar el Titanic, disfrazado de Olympic. El capitán de este Titanic, nada más y nada menos que el mismo capitán del Olympic, Edward John Smith. Lógicamente, el plan inicial no contemplaba la muerte de 1.500 personas, varios barcos se encontrarían en la zona listos para rescatar a los sobrevivientes. Pero al momento de llevar a cabo el plan, hubo problemas de comunicación entre estas embarcaciones, lo que hizo que llegaran demasiado tarde. Especialmente el californiano, quien debía ser el primero en llegar al sitio. Lo cierto es que luego del accidente del Auke y antes del viaje del Titanic, la línea Estrella Blanca decidió reparar el Olympic y hacerle cambios que lo hicieran más parecido al Titanic, incluyendo un cambio de pintura y apariencia. ¿Por qué? También es cierto, y se sabe que uno de los botes salvavidas rescatados por el Carpathia venía marcado con el nombre del Olympic. Los motivos nunca fueron claros. Existen cientos de páginas y libros que analizan las fotografías de la época en busca de claves a esta conspiración. Un barco como el Titanic estaba diseñado para resistir choques, como el que tuvo y seguir a flote. La teoría oficial es que el iceberg rasgó los 4 compartimentos de seguridad de la cubierta, lo que causó el hundimiento de la embarcación, pero en las fotos submarinas tomadas recientemente, no se ve tal rasgadura por ningún lado. Si fuera cierto que el Titanic era en realidad el Olympic, que ya tenía un serio daño estructural debido al accidente con el Auke, entonces la colisión podía ser mucho menor y garantizar el hundimiento. Pero, ¿cómo hicieron para encontrar un iceberg? El plan original era chocar con otra embarcación, incluso se piensa que esa embarcación era el californiano, pero en el momento de avistar el iceberg, encontraron algo que levantaría muchas menos sorpresas. Y por eso dirigieron el barco directo al iceberg. Esa pudo ser la causa de la confusión en las labores de rescate por fallas de comunicación. ¿Y el capitán, si él sabía lo que iba a pasar, por qué murió con el barco? Al ver la tragedia que causó y la falla en las labores de rescate, al ver la gran falla en su plan, decidió morir como un héroe y no vivir con el cargo de conciencia. El dueño de la línea Estrella Blanca, J.P. Morgan, iba a viajar en el Titanic, pero canceló a última hora, según él, por problemas de salud de su esposa. O realmente ya conocía el plan, y tenía miedo que algo saliera mal. Es increíble que su propio dueño no viaje en su mismo barco, el más grande y lujoso de la época, y más, en el primer viaje. Finalmente, a pesar del desastre del Titanic, la línea Estrella Blanca no quebró, pues efectivamente hoy sí, podía cobrar el jugoso dinero del seguro, por el hundimiento del supuesto Titanic, pero también milagrosamente el Olympic, que anteriormente había tenido un choque, y la vida útil de años se había reducido a meses, siguió operando 20 años más. La compañía quedó funcionando, con el Olympic, y con un tercer barco, construido posteriormente del Titanic, el Britannic. En todo caso, el reparado Olympic, o acaso el Titanic disfrazado, estuvo 20 años al servicio de la línea Estrella Blanca y evitó la quiebra de la compañía que, después del accidente de 2 de sus barcos banderas, parecía inevitable.
La línea Estrella Blanca sobrevivió hasta 1935, donde se fusionó con su archirrival Cunard Line, que en el 2005 pasó a ser parte del conglomerado Carnival. Ahora bien, a continuación veremos unas imágenes sorprendentes de una de las últimas expediciones al supuesto Titanic, o los restos que quedan, y observamos claramente que las letras donde estaba el nombre Titanic no están, pero que al fondo podemos observar letras como la M y P. Olympic. Titanic no lleva letras M, ni P, pero sí el Olympic. ¿Conspiración o no? Estamos desafiando la historia que actualmente conocemos del Titanic. Juzgue usted. En este mundo cada quien es libre de pensar y creer lo que quiera, y a mi criterio si pudo existir conspiración, y que el verdadero Titanic en realidad quizás nunca se hundió, más bien su hermano el Olympic. Bueno, las evidencias y razones son obvias y claras, haré un resumen de ellas. 1. El dueño se negó de subirse al Titanic, ya que dijo que su esposa estaba enferma. 2. La compañía se estimaba que iba a irse a la quiebra. Y no fue así. 3. Los barcos eran muy similares, un cambio no se notaría. 4. El mismo capitán del Olympic se encargó de navegar y manejar el Titanic. 5. Testigos dicen que el iceberg se pudo observar a kilómetros de distancia. 6. Testigos dicen que el capitán decía que pronto llegaría el californiano a salvarlos. 7. Se encontró un bote que pertenecía al Olympic. 8. Los pocos botes salvavidas que llevaba, si sabían que el californiano iba a llegar a salvarlos, no era necesario llevar botes salvavidas. 9. Después de la tragedia se buscaron culpables, no se culpó al capitán, pues este estaba muerto, ni a la tripulación, tampoco a los constructores, mucho menos al dueño del barco. Según la investigación se culpa al capitán del californiano, porque era el que estaba más cerca. Curioso, tal parece, que lo querían castigar, porque falló en su misión, de esta conspiración. 10. En la expedición que se hace años más tarde, se ve, donde iba el nombre, de Titanic, que este había desaparecido, y solo quedan siluetas visibles de dos letras, la M y P, está claro que no son parte de su nombre Titanic, más bien del nombre Olympic. O se taparon esas letras, para hacer el cambio de barcos. Bueno, hasta aquí llego con este vídeo, espero les haya gustado. Recuerden, para dudas o sugerencias sobre este tema, puedes hacérmelas saber en mi Facebook, los links estarán en la descripción. Si te gustó el vídeo recuerda dar like, si no te gustó dale like, no olvides comentar, y te invito a que te suscribas a mi canal, para mantenerte informado. Espero realizar más vídeos de este tipo, y si conoces un tema interesante, ya sea de miedo, misterio, conspiraciones o más, puedes sugerirme ese tema en mi página de Facebook. El link aparece a continuación, y te invito a que le des like. Puedes seguirme en Twitter para estar en contacto. Acá aparecen los links, da clic en cualquiera de ellos. Nos vemos a la próxima.